Hit the subscribe button or visit us at auau.auanet.org. Buenas noches y bienvenidos al curso de Avances Globales en Cáncer de Próstata, el rol de las pruebas genéticas y los inhibidores de PARP en el cáncer de próstata avanzado. Nos esforzamos por ofrecer cursos educativos sobresalientes y apreciamos mucho sus evaluaciones y comentarios generales para que podamos mejorar continuamente nuestros programas. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunos puntos para que sepan cómo participar en el evento de hoy. Gracias al director del curso, Dr. Robert Reeder, por planificar este excelente curso educativo. Le agradecemos su dedicación y compromiso con la educación urológica. Gracias también a nuestro equipo docente por su tiempo, talento y experiencia en el desarrollo del programa de hoy. La AUA está acreditada por el ACCME y designa esta actividad para un máximo de 1 AMA PRA Category 1 credits. Las evaluaciones son muy importantes para nosotros. Las evaluaciones de los cursos y el crédito CMA se administraron electrónicamente en la AUA University inmediatamente después del programa en vivo hoy. A medida que la AUA continúa desarrollando una educación virtual que satisfaga sus necesidades, agradecemos sus comentarios sobre el contenido y el formato de esta actividad. Visiten auau.auanet.org para completar sus evaluaciones y solicitud de créditos. Estén atentos a la palabra clave que se proporcionará durante la actividad. La palabra clave se utiliza para verificar su participación en la actividad. Deberán utilizar esta palabra clave para acceder a la evaluación del curso, la solicitud de crédito CMA y el certificado. Todas las personas que estén en posición de controlar el contenido de una actividad educativa de la AUA están obligados a revelar toda la relación financiera relevante con cualquier interés comercial. Visiten auau.auanet.org para ver las divulgaciones del equipo docente del Consejo de Educación y del Grupo de Trabajo de Revisión de COI. La AUA desea agradecer a AstraZeneca, Janssen Biotech Incorporated, administered by Janssen Scientific Affairs LLC, and Merck por ofrecer becas educativas independientes para financiar esta actividad. Esta actividad está destinada a ser de naturaleza educativa y, en algunos casos, refleja la opinión de los presentadores. La información no garantiza la exactitud de las solicitudes presentadas. Verifiquen la exactitud de las solicitudes médicas individuales enviadas y sigan las normas de las aseguradoras individuales. Esperamos que participen activamente mientras se conectan y aprenden unos de otros durante el curso. Debido al tamaño de la audiencia, los participantes solo podrán escuchar sin video, pero recomendamos hacer preguntas en cualquier momento a través del panel de preguntas y respuestas y comunicarse entre sí a través de recuadro de chat en Zoom. Participen en el programa de hoy enviando preguntas dirigidas
a nuestro equipo de expertos. Las preguntas deben enviarse a través del cuadro de preguntas y respuestas de la ventana de Zoom. Las preguntas se contestarán siempre que el tiempo lo permita y al final del programa. Finalmente, me gustaría agradecer en especial a nuestro moderador del curso, Dr. Reader, por su tiempo, talento y experiencia en el desarrollo de este programa y por mantenerlo actualizado con los numerosos avances. El Dr. Reader es el profesor de Oncología y Urología, jefe de la División de Oncología y Urológica y director del programa de cáncer de próstata de la UCLA. Asistió a la Escuela de Medicina de Stanford, terminó su formación urológica en Stanford y Baylor College of Medicine y completó un programa de capacitación para becarios sobre cáncer urológico en el Instituto Nacional de Cáncer. El Dr. Reader fue distinguido con el premio de la trayectoria en la especialidad de oncología urológica del National Cancer Institute. Además de su gran interés clínico en el cáncer de próstata, el Dr. Reader es uno de los principales investigadores de este tipo de cáncer y ha liberado la subvención SPOR de 12 millones de la UCLA que apoya desde hace más de 15 años los trabajos destinados a convertir los descubrimientos del laboratorio en avances clínicos. Gracias, distinguido equipo docente, por su tiempo, talento y experiencia en el desarrollo del programa de hoy. Ahora le pasaré el programa al Dr. Reader, quien nos presentará a los profesores y nos guiará en las evaluaciones de conocimientos. Gracias, bienvenidos a nuestro curso y gracias por su asistencia. Antes de comenzar el curso virtual de hoy sobre los avances globales en cáncer de próstata, el rol de las pruebas genéticas y los inhibidores de PARP en el cáncer de próstata avanzado, les solicitamos que tengan a bien participar en esta breve evaluación de conocimientos. Al final del debate de hoy tendremos una evaluación de seguimiento con estas mismas preguntas. Los resultados de estas evaluaciones ayudan a la AUA a medir la eficacia de esta actividad educativa en vivo y contribuyen a planificar y desarrollar satisfactoriamente las actividades que ofreceremos en el futuro. Tenemos 5 preguntas para empezar, para ver dónde empezamos en conocimientos de este tema. Pregunta número 1. ¿Cuándo se recomienda a los pacientes sobre la posibilidad de realizar un análisis genético de estirpe germinal? ¿Cuál de los siguientes temas no es necesario conversar antes de solicitar el análisis? A. Riesgo de presentar otros cánceres. B. Leyes federales relacionadas con la discriminación genética. C. Análisis en cascada de los integrantes de la familia. D. Potenciales resultados del análisis. Y E. Costos del análisis. Ahora podemos avanzar a la segunda cuestión. Si puedes avanzar 2 diapositivos. Número 2. Anterior, sí. Y la pregunta número 2 es, ¿cuál de las siguientes frases es falsa en cuanto a los análisis genéticos de los pacientes con cáncer de próstata? A. Los criterios para considerar la realización de análisis genéticos incluyen antecedentes familiares de cáncer de mama, ovario, páncreas y colon. B.
el análisis puede hacerse con sangre o esputo. C, algunas aseguradoras comerciales cubren los análisis de perfiles multigénicos. Y D, cuando se ha realizado una prueba somática del tumor, no es necesario hacer un análisis de estirpe germinal. ¿Cuál de las siguientes frases es falsa? Ahora puedes contestar. Creo que podemos avanzar. Next question. Pregunta número 3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas son los efectos secundarios más comunes relacionados con el tratamiento con inhibidores de PARP? A, confusión y convulsiones. B, hipocalcemia y disnea. C, anemia y fatiga. D, hipertensión e hipopotasemia. E, reacción alérgica sistémica, hipotensión o síncope. Ahora puedes contestar. Next question. Número 4. Un hombre de 71 años de edad tiene MCRPC y su enfermedad ha progresado durante el tratamiento con enzalutamida. La inhibición de PARP es probablemente más eficaz en el contexto de cuáles de las siguientes mutaciones de estirpe germinal o somáticas. A, BRCA2, BRCA2, B, MSH2, C, HOX B13 o D, CHEK2. Y la última pregunta para empezar, hombre de 65 años de edad con mutación de estirpe germinal en el gen BRCA2 recibió tratamiento primario de RT y TSA y luego abiraterona para la enfermedad recidivante. Ahora tiene múltiples metástasis óseas y linfadenopatía retroperitoneal y una concentración de PSA de 15. ¿Cuál de las siguientes opciones de tratamiento concordarían con las guías de la AUA? A, pembrolizumab, B, olaparib, C, enzalutamida o D, radio 223. Ahora vamos a empezar. Este curso abordará los últimos avances en cáncer de próstata avanzado con un enfoque en la selección de pacientes, una aproximación a las pruebas genéticas, la forma en que las mutaciones de reparación del daño en el ADN conducen a la carcinogénesis prostática, la poli-ADP ribosa polimerasa y los tumores con deficiencia en la reparación del ADN. Los resultados de los pacientes, los ensayos clínicos y las recomendaciones de la guía clínica de la AUA. Después de participar en esta serie educativa, los participantes podrán, 1, revisar los criterios recomendados para las pruebas genéticas de los pacientes con cáncer de próstata
explicar cómo aconsejar a los pacientes sobre las pruebas genéticas y cómo pedir e interpretar esas pruebas. 2, explicar cómo las mutaciones en los genes de reparación del daño en el ADN pueden conducir al desarrollo de cáncer de próstata agresivo y las implicaciones para las decisiones de tratamiento. 3, describir el rol de la enzima poli-ADP ribosa polimerasa PARP en la carcinogénesis, así como el mecanismo de inhibición de PARP para el tratamiento del cáncer. Y 4, objetivo es debatir sobre los datos de los ensayos clínicos que evalúan la eficacia de los inhibidores de PARP en el cáncer de próstata avanzado, incluidas las poblaciones de pacientes y los resultados clínicos de cada ensayo. Y ahora es un placer para mí presentarles a los distinguidos profesores expertos que nos acompañan hoy. Doctora María Teresa Borlón es profesora asociada de Oncología Médica y Oncología Urológica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Tubirán en la Ciudad de México. El doctor Borlón actualmente dirige la Clínica de Oncología Urológica y es investigadora nacional. Ha recibido el premio IDEA de ASCO, así como el premio editorial JCO Global Oncology Fellowship. Actualmente es la embajadora del Consorcio de Oncofertilidad de México y ha sido parte del Grupo de Trabajo Global de Oncología de ASCO. Y doctora Elena Castro, que es quien es oncóloga médica consultora en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, España, donde dirige la Unidad de Investigación Translacional, GU, como parte del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Durante la última década, la doctora Castro ha acumulado experiencia en genética del cáncer y ha trabajado para abordar las implicaciones clínicas de las variantes genéticas y genómicas en el cáncer de próstata. Su investigación actual se centra en la caracterización clínica y molecular de mutaciones BRCA2 y otros defectos de reparación del ADN en el cáncer de próstata. Y ahora vamos a empezar con los casos y luego las discusiones sobre cada uno. El segmento número 1 son, tratan de mutaciones de reparación del daño en el ADN. Presentación de caso. Un hombre de 50 años al que se detectó PSA de 125 en análisis de rutina. TC y gamografía ósea revelan múltiples lesiones óseas. Biopsia confirmó que se trataba de cáncer de próstata metastásico. Antecedentes médicos, ninguno. Antecedentes familiares, el padre murió de cáncer de páncreas a los 55 años de edad. La abuela paterna murió de cáncer de ovario. Se solicitó análisis de estirpe germinal y pruebas somáticas. La pregunta número 1, la primera pregunta es para el doctor Borlón. ¿Cómo funciona la reparación del ADN en las células normales? No nos podemos oírte. You're on mute. Gracias, doctor Reiter, perdón. Creo que es importante reconocer para ello que existen múltiples agentes que pueden dañar el DNA. Entre ellos se encuentra la radiación, diversas sustancias químicas, radicales de oxígeno que pueden ocasionar diferentes lesiones en el ADN. Y estas pueden ser de cadena simple o de doble cadena y por lo tanto las vías de reparación pueden cambiar de acuerdo a lo que nosotros veamos del tipo de ruptura que hayamos tenido en el DNA. Les voy a guiar un poquito a la figura que está al lado derecho y ahí pueden ver que cuando tenemos una ruptura de cadena única o cadena sencilla, vamos a ver que la mayoría de estos defectos de reparación van a ser reparados por la proteína PARP. En este punto es muy importante reconocer que parte principal
mediador de este tipo de reparaciones, a diferencia que cuando tenemos un daño de doble cadena. Particularmente la familia de PARP está implicada en un gran número de procesos celulares y respuesta inmediata a roturas al DNA, inducidas por cualquiera de los agentes que ya mencioné, y después de un cambio estructural empieza la síntesis de una cadena de poliarribosa como una señal para reparar el DNA. Vamos a ver en la misma imagen que cuando tenemos esta doble ruptura o doble daño a la cadena del DNA, aquí vemos otro tipo de reparación que principalmente está ligado a recombinación homóloga por BRCA1, BRCA2, y también es importante decir que existe una reparación no convencional que puede ser por esta unión de extremos no homólogos, que podemos ver que también ocurre cuando hay daño a dos cadenas. Y esto es en general principalmente la descripción de qué causa el daño, cómo puede ser el daño y cuáles son las principales vías de reparación. Creo que ahora usted está en mute, doctor. También, sí, es verdad. Perdona. Y la segunda pregunta es para doctora Castro. ¿Cuál es la diferencia entre las mutaciones de estirpe germinal y las somáticas? Efectivamente, son los dos tipos de alteraciones que podemos tener. Las alteraciones germinales son las que suceden en las células germinales, los óvulos y los espermatozoides, y por tanto, cuando las alteraciones están presentes en estas células, es posible transmitirlas a la descendencia y estarán presentes en todas y cada una de las células del embrión primero y luego del nuevo ser. De la persona. En cambio, las alteraciones somáticas son aquellas que surgen únicamente en un tejido, en un área, que pueden surgir en el embrión, pero habitualmente surgen a lo largo de la vida y las podemos identificar en el tumor, pero no en el resto de las células del organismo. Estas alteraciones normalmente no se transmiten a la descendencia y bueno, en el caso de en el caso de las, no sé si corresponde exactamente con esta diapositiva, cuando hablamos del germinal y del somático, tanto unas como las otras pueden contribuir al desarrollo de los tumores prostáticos. Para que se produzcan no sé si Maite, tú quieres añadir algo a esto. Lo siento. Quizás la siguiente slide. Sí, es la siguiente. Sí, lo siento porque estaban descolocadas. Sí. Bueno, simplemente. Creo que es importante diferenciar esto de estirpe germinal y somática. Elena, como tal, tú lo mencionas, una comienza desde célula germinal y la otra en la célula cancerosa. Y el hecho de que no estén presentes en línea germinal no quiere decir que no van a estar presentes en una célula cancerosa, y eso es la importancia de ambos testeos que vamos a ver un poquito más adelante. Sí, me faltaba señalar que efectivamente, cuando digo que afectan a los óvulos o los espermatozoides y existe la posibilidad de transmitirlos a la descendencia, la probabilidad de que cada uno de los hijos adquiera esa alteración es del 50% y es independiente de que otro hijo la haya tenido o no. Es decir, cada nuevo hijo tendría una probabilidad del 50% de portar esta alteración. Y como decía Maite, y discutiremos más adelante, la importancia de que cuando encontramos una de estas alteraciones en uno de nuestros pacientes, propongamos y ofrezcamos la posibilidad de hacer el estudio en otros miembros de la familia. Muy bien, gracias. Ahora vamos atrás. Y otra pregunta para Maite. ¿De qué manera las mutaciones de reparación del daño en el ADN conducen a la carcinogénesis del cáncer de próstata? Sí, doctor, pues realmente estas mutaciones de reparación en daño al DNA
tenemos que tener en cuenta que se inactivan ambas copias del gen de reparación. Teniendo estas ambas copias alteradas, vamos a ver como una imposibilitación para que haya una reparación adecuada. Cuando existen estas alteraciones, ambas pueden ser somáticas, no necesariamente tiene que haber una línea germinal y luego otra somática, y la inactivación de la reparación del daño a DNA introduce o va acumulando mutaciones o alteraciones en el ADN que promueven la carcinogénesis. Particularmente en cáncer de próstata sabemos que BRCA es una alteración frecuente, está vinculado con el riesgo de cáncer de próstata y puede hacer que estas alteraciones en dos cadenas o rupturas en dos cadenas tengan que ser reparados por otros mecanismos no conservadores como son la non-homólogos end joint, que son esta unión de extremos no homólogos. Entonces es importante entender que en cáncer de próstata, particularmente cuando tenemos estas alteraciones, pues no vamos a tener toda la maquinaria que habitualmente tenemos para reparar y podrían usarse otros mecanismos de reparación. Y aquí pues es importante reconocer que en particular cuando tenemos BRCA mutado y podemos tener un inhibidor de PARP, es cuando podemos ver más adelante el fenómeno de letalidad sintética, que es como realmente tenemos este nuevo rol terapéutico de los inhibidores de PARP en este escenario. Muy bien, gracias. Y ahora eso termina el caso número 1. Si tenéis preguntas para nuestros docentes, por favor, pues ponerlos mediante el cuadro de preguntas y respuestas en la pantalla. Todas las preguntas se responderán al final de programa si tenemos suficiente tiempo. Entonces podemos ir adelante al segundo caso. Y eso trata de selección de pacientes y aproximación a las pruebas genéticas. El caso es este. Es un hombre afroamericano de 62 años. Sus antecedentes de MCSPC de nueva aparición, diagnosticado hace 3 años con presentación inicial de metástasis ósea y concentración de PSA de 249 nanogramas, confirmado mediante biopsia ósea. Antecedentes médicos, hipertensión e hipercolesterolemia. Antecedentes familiares, su padre y su abuelo materno con antecedentes de cáncer de próstata. Tratamiento hasta ahora, TSA y abiraterona prednisona durante 3 años. Pero al momento de progresión de la enfermedad en los huesos, se trató el paciente con docetaxel y recibió 9 ciclos de docetaxel con progresión en huesos y metástasis hepáticas. La biopsia de hígado indicó adenocarcinoma sin características neuroendocrinas y su PSA fue de 450. Se solicitó análisis de estirpe germinal y pruebas somáticas. Y bueno, el resultado fue un estirpe germinal en el gen ATM. Pues la primera pregunta, bueno, es dirigida a Elena. Indica la realización de análisis de estirpe germinal en pacientes con MCRPC. ¿Por qué? Pues sí, absolutamente. Deberíamos hacer estudio germinal en todos los pacientes con enfermedad metastásica, ya sea metastásica resistente a la castración o metastásica hormonosensible, por varios motivos. Uno es que la probabilidad de encontrar una de estas alteraciones, como ilustra la diapositiva, está en torno al 12%, que es bastante alta. Esto es de acuerdo con el estudio de Pritchard en población anglosajona. Datos que van surgiendo en otras poblaciones, por ejemplo, en población española, la prevalencia es un poquito más baja. Esto va a depender de que haya o no haya mutaciones fundacionales. Maite nos puede comentar también la prevalencia, ¿verdad?, en población mexicana. Poco a poco van surgiendo distintos estudios que nos indican,
nos van dando datos más exactos de cómo puede esto variar, ¿no?, en las distintas poblaciones dependiendo del background genético, pero aún así la prevalencia es relativamente alta. Entonces, por un lado, la prevalencia. Por otro lado, que ya disponemos de fármacos para tratar a estos pacientes como son los inhibidores de PAR, que algunas de estas alteraciones, como son las mutaciones germinales de BRCA2, se asocian a mal pronóstico en estos pacientes y tendremos que vigilarles con mucho más cuidado y ser mucho más rigurosos en el seguimiento de estos pacientes. Pero el motivo más importante para hacer estudio germinal en estos casos es porque podemos prevenir o hacer un diagnóstico precoz de tumores en otros miembros de la familia. Y yo creo que esto es probablemente el motivo principal para tratar de identificar la presencia de estas alteraciones en nuestros pacientes con cáncer de próstata. Gracias. Y doctor Borlón, ¿cómo es la logística para solicitar un análisis genético? ¿Cómo se hace? Gracias. Creo que lo primero es entablar, como dice Elena, la necesidad de hacer un análisis en línea germinal en todo paciente que tenga enfermedad metastásica. Esto evidentemente dentro del cuadro de un asesoramiento adecuado en donde primero debemos de establecer con el paciente que no deberá haber una discriminación por esta información genética que se obtenga y los posibles resultados. Evidentemente, en este caso hay que explicarle cómo podemos obtener una muestra para análisis genético que puede ser de saliva o sangre y disponemos de muchos laboratorios distintos que lo pueden hacer. En este caso en particular no estamos requiriendo de tejido tumoral. Hay que derivar generalmente a un asesor genético de inmediato después de tener los resultados. Sabemos que puede ser una gran cantidad de resultados los que tengamos de acuerdo al tipo de alteración que hayamos encontrado, en qué tipo de gen, y que eso debe de conllevar una evaluación de la familia y por tanto se recomienda tener un asesoramiento de genética propiamente, que es de especialidad encaminada a poder establecer el riesgo y a quienes más de la familia deberá de hacerles esta prueba. Es importante que los urólogos entiendan e implementen estas pruebas. Creo que la respuesta contundente, doctor Reiter, es sí. Las implicaciones de mutaciones en cáncer de próstata son reales. El urólogo suele ser el médico de primer contacto quien hace el diagnóstico de estos pacientes y es de suma importancia que como urólogos estén comprometidos para que se pueda llamar este testeo. Es importante hacer los análisis de cáncer de próstata adicional en la población familiar que esté en riesgo y además sabemos que está por demás definir que el pronóstico de estos pacientes cambia de acuerdo a la presencia o no de esta mutación y además hoy en día el tipo de tratamiento que se les puede ofrecer a quienes tienen o son portadores de estas alteraciones es distinto. La importancia del asesoramiento después del tratamiento es importante, por ejemplo, la posibilidad de recidiva o poder tener otros primarios en el paciente o la familia. Entonces, esta es la logística inicial que debemos de plantearle a todo paciente con cáncer de próstata metastásico que tiene una indicación formal de hacer esta evaluación. Muy bien. Y seguimos adelante por Elena otra vez. Como ya explicaste, ¿cuál es la diferencia entre mutaciones somáticas y germinales? ¿Qué sucede con las pruebas somáticas? ¿Cuál es la proporción relativa de pacientes con mutaciones de DDR somáticas y de estirpe germinal? Y las pruebas somáticas de tumores son un procedimiento diagnóstico habitual en este contexto. Sí, si decíamos anteriormente que en torno a un 12% o un poquito menos de los pacientes con cáncer de próstata metastásico tienen alteraciones germinales, la verdad es que la frecuencia de alteraciones en estos genes de reparación en el DNA solamente somáticas, es decir, adquiridas por el tumor, es prácticamente el doble. Por tanto, es importante de cara a valorar la posibilidad de un tratamiento con un inhibidor de PAR que hagamos el despistaje de estas alteraciones en el tumor, porque si solo hacemos el germinal, estaremos perdiendo o no identificando prácticamente la mitad de los pacientes que se podrían beneficiar de estas terapias. Si me pasáis a la siguiente diapositiva, por favor, la siguiente slide. Sí.
Muy bien, sí, ahora, si hemos hecho el estudio en el tumor y hemos encontrado una alteración en estos genes, ¿cuál es la probabilidad de que esta alteración, como comentábamos anteriormente, no solamente esté en el tumor, sino que esté en todas las células del organismo? Bueno, pues es en torno a un 50%, sobre todo si es para BRCA2, se ha visto que aproximadamente la mitad de las mutaciones que encontremos en el tumor en realidad tienen un origen germinal. Si hablamos de otro tipo de alteraciones que no son mutaciones, sino de lesiones del gen, esto es mucho menos frecuente que tengan un origen germinal. Se ha ido analizando también qué pasa con otros genes menos frecuentemente alterados, como es BRCA1 o PALB2, y en estos casos la frecuencia de alteraciones germinales es incluso más alta del 50%. Por lo tanto, mi recomendación sería que cuando encontremos una alteración, sobre todo si es una mutación somática en estos genes implicados en la recombinación homóloga o en DDR, siempre que podamos hagamos un despistaje de un posible origen germinal. Muy bien. Eso fue. Y la última pregunta que tenemos ahora es ¿qué hacemos si no se puede hacer una biopsia de la lesión metastásica sencilla? ¿Nos puede explicar algo sobre las biopsias líquidas? Claro, doctor, creo que como Elena explicó, generalmente tomamos un análisis de sangre o saliva cuando estamos intentando hacer una prueba en línea germinal. Generalmente necesitamos tejido para esta toma de pruebas somáticas, pero sabemos que en muchos de los pacientes la muestra puede ser muy antigua y después de 5 años sabemos que la posibilidad de hacer secuenciación en este tipo de muestras se vuelve cada vez más difíciles. En muchos pacientes el único sitio de actividad tumoral podría ser óseo, y la descalcificación de este tejido y lo que se le tiene que manejar a este tejido para poder tener material muchas veces hace que sea imposible una secuenciación adecuada. Ante esta problemática y los riesgos implícitos de una biopsia, existe la posibilidad de hacer una biopsia líquida en cáncer de próstata resistente a la castración. Existe la capacidad de obtener información sobre la mutación sin un tejido y lo que tenemos generalmente es células circulantes tumorales o también podemos tener ADN circulante. Sabemos que las células circulantes tumorales son pocas o son difíciles de encontrar cuando la enfermedad está en etapas iniciales y por eso es que este análisis con células circulantes tumorales tiende a ser más efectivo cuando estamos en etapas avanzadas. Puntualmente, aquí que estamos hablando de pacientes ya metastásicos, incluso resistentes a la castración, es donde hemos podido tener más utilidad. Adicional a ello, quisiera explicar que la prueba Foundation One Liquid es una prueba que nos permite hacer este análisis de biopsia líquida. Tiene aprobación por la FDA para identificar las mutaciones BRCA1 y BRCA2 y nos orienta en el tratamiento, por ejemplo, de terapias como la CARID en cáncer de próstata resistente a la castración. Entonces, creo que el hecho de no poder tener un tejido no debe de hacernos prescindir de la posibilidad de tener este tipo de biopsias líquidas. Y también quisiera agregar que cuando vemos células circulantes tumorales pueden ser aquellas del tejido original o de la metástasis, no necesariamente tienen que ser células metastásicas, podrían ser células circulantes que no hagan una metástasis necesariamente y nos pueden dar una información completa del panorama que hay en estas células tumorales. Muy bien. ¿Y en cuál proporción de gente se puede detectar mutaciones en el DNA circulando? Creo que es variable, quizás Elena va a tener mayor información que yo al respecto, pero generalmente creo que es entre el 12 al 15% de los pacientes que pudiéramos encontrar a este tipo de alteraciones. Sabemos que cuando combinamos tejido somático y germinal llegamos hasta el 27% y esta como número lo sacamos principalmente de los datos del estudio Profound y de algunos otros estudios que evalúan a la población en general, pero sabemos que en el Foundation Liquid podríamos llegar hasta el 15% de la población. No sé si tú tienes algún otro dato, Elena. Sabemos que esto ha sido mucho más realizado en población norteamericana y europea y no tanto latinoamericana. Sí, yo creo que
los datos que conozco son los que tú has mencionado, Maite. Yo creo que depende también un poco la dificultad para identificar alteraciones en plasma, en DNA tumoral circulante. A veces está en la cantidad de DNA tumoral circulante que pueda tener el paciente, que permita hacer unos tipos de análisis u otros. Y en esto, bueno, pues se sabe que cuando los pacientes presentan enfermedad más avanzada o que está en un momento de progresión, es más fácil obtener una mayor cantidad de este DNA circulante que permite hacer mejores análisis. Pero en general, como tú comentabas. Muy bien, gracias. Otra vez, si tenéis preguntas, ponerlos en el chat para después. Y ahora tenemos el tercer caso. Y es presentación, hombre de 70 años, profesor universitario, esposo y padre con MCRPC, castración asistente, múltiples líneas de tratamiento y tumor resistente a casi todos sus tratamientos aprobados, recomendación de cuidados paliativos. Su biopsia ósea mostró adenocarcinoma y también mostró mutación del gen BRCA2. Comenzó tratamiento con olaparib con excelente respuesta, pero tuvo dificultades con fatiga y anemia. Y aquí se ve cómo respondió con el nivel de PSA que ha bajado mucho. Y ahora tenemos algunas preguntas en este caso también. Elena, ¿qué es PARP1 y cómo funciona normalmente? Bueno, PARP1 es una familia de proteínas que incluye múltiples, ¿no? Es una familia de poliadenosin difosfato ribosa polimerasa y la más abundante es PARP1. Tiene múltiples funciones en el organismo, incluyendo la reparación del DNA, sobre todo de cadena sencilla. Entonces, lo que hace PARP es un sensor del daño que cuando detecta el daño se une al sitio donde está la lesión y lo que hace es que permite que se unan otras proteínas efectoras que son las que van a reparar el daño. Entonces, PARP, para que todo vaya bien, tiene que unirse al daño, detectarlo, unirse, facilitar que otras proteínas lleguen y marcharse, ¿vale? Entonces, lo que hacen los inhibidores de PARP, entre otras cosas, es unir ese par, mantenerlo unido ahí al daño de manera que no permite que las proteínas que tienen que ejercer su función lo hagan, ¿no? Entonces, cuando esta PARP queda fijado ahí, finalmente lo que pasa es que la cadena, que era una cadena de una rotura de una única cadena, termina siendo una rotura de doble cadena, que es la lesión más grave que puede tener la célula y que no son capaces de reparar, sobre todo cuando las células tienen otra alteración de la recombinación homóloga, como pueda ser en BRCA. Como no pueden utilizar la recombinación homóloga, que es un mecanismo muy exacto, terminan utilizando otros mecanismos más inexactos que acumulan más errores y finalmente la célula muere. Muy bien. Y ahora por Maite, ¿cómo afecta la inhibición de PARP en células mutadas con HRD? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué funciona? ¿Por qué tenemos éxito con PARP inhibitors? Y doctor, creo que en este punto en particular es indispensable reconocer el fenómeno de letalidad sintética. Creo que la figura es sumamente ilustrativa en donde nosotros podemos ver cómo olaparib genera que PARP quede atrapada en las rupturas de cadena simple. Existe un aumento en las rupturas de cadena doble en las células que se replican y lo que vamos a poder ver es esta ruptura de cadena doble. ¿Qué es lo que pasa si tenemos una célula normal que ve estas rupturas de cadena doble? Pues va a haber reparación por recombinación homóloga.
Sin embargo, si tenemos una célula cancerosa que tiene alteraciones en recombinación homóloga, es decir, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan BRCA mutado, vamos a tener una acumulación del daño al DNA y por lo tanto una muerte celular. Entonces es importante entender que las células normales pueden reparar el daño mediante reparación por recombinación homóloga, pero justamente aquellas células cancerosas con estas alteraciones no podrá repararse el daño al DNA, lo que causa inestabilidad genética y muerte celular, y esto explica por qué los inhibidores de PARP son exitosos, particularmente en estos pacientes portadores de mutación. Gracias. Y bueno, en cuanto a la toxicidad de estas drogas, ¿cuáles son los efectos secundarios del tratamiento con los inhibidores de PARP? Elena, si puedes. Bueno, estos tratamientos, lo que quiero decir es que en general son bastante bien tolerados, pero es cierto que la principal toxicidad que tienen es hematológica. Producen anemia, trombocitopenia. Esto se cree también que está relacionado con el hecho de que algunos de los inhibidores de PARP inhiben también la función no solo de PARP1, sino también de PARP2, y PARP2 es muy importante para la hematopoiesis, con lo cual si tuviéramos inhibidores de PARP más específicos solamente de PARP1, a lo mejor conseguíamos que estos efectos secundarios, esta hematotoxicidad disminuyese. Algunos pacientes presentan también efectos secundarios digestivos, sobre todo náuseas, rara vez llegan a ser vómitos, pero náuseas, y diarrea, pérdida de apetito, y más rara vez, pero también es posible que haya alteraciones de la función hepática. Pero como digo, en general son toxicidades que son relativamente fáciles de manejar. Perfecto, gracias. Ahora podemos ir adelante al último caso de esta tarde, y es caso 4. Y es un hombre de 67 años de edad. Sus antecedentes de cáncer de próstata metastásico, diagnosticado hace 3 años. La biopsia determinó presencia de metástasis óseas. Tratamiento que recibió fue TSA y enzalutamida. Desarrolló enfermedad de castración resistente, y ahora con PSA en aumento y mayor carga metastásica en pulmones y huesos. Se solicitó análisis de estirpe germinal y pruebas somáticas, particularmente para la mutación nociva del BRCA1. Y también tenemos una pregunta sobre este caso. Pregunta número 1 para Maite. ¿Cuáles son los ensayos y hallazgos claves relacionados con la inhibición de PARP en MCRPC? Gracias, doctor. Creo que es importante reconocer que ya tenemos varios estudios en el escenario de pacientes portadores de estas mutaciones. Creo que sin duda el más importante y el más relevante va a ser el estudio PROfound. Es un estudio fase 3 aleatorizado contra la elección del médico en pacientes que hubieran fallado ya en el escenario de resistencia a la castración a un tratamiento hormonal como enzalutamida o abiraterona, y podían haber fallado también a un taxano. Estos pacientes se aleatorizan a recibir olaparib, o se aleatorizan a recibir la elección del investigador, que en este caso podía ser abiraterona o enzalutamida de nuevo, y en este caso vimos como punto de desenlace principal supervivencia libre de progresión. Quiero recordar que había una corte A y una corte B, la corte A principalmente BRCA1, BRCA2 y ATM, el resto de las alteraciones estaban en la corte B, y particularmente para corte A tenemos supervivencia libre de progresión y supervivencia global alcanzada en este estudio. Particularmente existe una crítica por esta secuenciación de hormono-hormono que puede haber resistencia, pero lo cierto es que particularmente en la población de la corte A y particularmente en BRCA2 encontramos este beneficio en supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Tenemos otros estudios que respaldan un poquito esto con otros fármacos, pero son estudios fase 2,
rucaparib, niraparib, talazoparib. Aquí tenemos algunos de ellos han solamente elegido aquellos pacientes portadores de BRCA, no los 15 genes que se evaluaron en el estudio Profound, y ellos tienen muy buenas tasas de respuesta. Recordemos, son estudios fase 2, no podemos tener un comparativo contra alguna terapia estándar, y por eso explico que Profound es quizás el estudio más importante y clave en poder dar como prescripción olaparib en pacientes que hayan fallado a una hormonoterapia y quimioterapia portadores de estas alteraciones, con un beneficio muy particular en BRCA1, BRCA2 y ATM. Es importante saber que ya estamos estudiando, doctor, la politerapia. ¿Qué quiere decir? Que existen evidencias de que pudiera haber un efecto no solamente sinérgico, sino sumatorio de prescribir no solamente el inhibidor de PARP, sino hacerlo al mismo tiempo que la terapia hormonal. Y vemos dos estudios muy importantes reportados en asco genitourinario de este año, que es el estudio PROPEL, el estudio Magnitude, ambos en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, en este caso en primera línea, en donde el PROPEL combinó olaparib con abiraterona y el Magnitude niraparib con abiraterona, y vimos beneficio en supervivencia libre de progresión en todos los pacientes en el PROPEL y particularmente en aquellos portadores en el estudio Magnitude. Muy bien. Y bueno, muy importante son las guías clínicas. Elena, ¿cuáles son las guías clínicas actuales relacionadas con el uso y oportunidad de la inhibición de PARP en enfermedad resistente a la castración? Sí, todas las guías recomiendan ya que consideremos el uso de inhibidores de PARP en pacientes con alteraciones en genes de la recombinación homóloga, y las diferencias quizá entre unas guías y otras vienen dadas un poco por lo que ha autorizado o lo que se ha aprobado por el organismo regulador en los diferentes países. En Estados Unidos, olaparib está aprobado para el tratamiento de pacientes con alteraciones en 14 de los 15 genes que se analizaron en el estudio Profound, tratamiento con olaparib en pacientes con alteraciones en cualquiera de estos genes, tras la progresión a un tratamiento con un agente hormonal, independientemente de que hayan recibido quimioterapia o no, e independientemente de que el tipo de alteración sea germinal o somática. Rucaparib está también aprobado en Estados Unidos para pacientes con alteraciones en BRCA1 y BRCA2, germinales o somáticas, en pacientes que hayan recibido tratamiento con ambas líneas, tanto un agente hormonal y un taxano, a menos que el paciente no sea elegible para el taxano. En Europa, el regulador ha sido más restrictivo, considera el uso de olaparib, se ha aprobado el uso de olaparib para pacientes con alteraciones solamente en BRCA1 y BRCA2, cuya enfermedad haya progresado también a un agente hormonal, y de momento no se ha aprobado ningún otro inhibidor de PARP en Europa. Hasta donde yo sé, en otros países también puede haber una diferencia en que se incluyan solamente pacientes con alteraciones en BRCA1 o BRCA2, o se haya ampliado la autorización a un mayor número de genes. Muy bien. Bueno, si puedes comentar en esta controversia, si puedes recetar estas medicinas en pacientes que no tienen mutaciones en BRCA2 o otros genes. Bueno, yo por ejemplo en España no lo puedo utilizar. Puedo discutirlo como un uso compasivo o puedo intentar ahí muchas veces dando vueltas, pero en principio como tal no está aprobado, y el problema es que lo que no está aprobado no está reembolsado por el Sistema Nacional de Salud. En estas situaciones, o en aquellos casos en los que no sea posible utilizar un inhibidor de PARP, también tenemos que considerar la posibilidad de usar un platino,
que por supuesto, todavía estamos pendientes de los resultados de los estudios prospectivos, pero de lo que tenemos de series retrospectivas, de algunas series de casos que se han comunicado y un poco por analogía en otros tipos tumorales, no quiero decir que podamos asumir completamente los resultados que hemos visto, pero sí que muchos de estos pacientes parece que podrían responder también a este tipo de tratamientos y en algunas circunstancias nos puede ser muy útil. Maite, no sé cómo es la situación en México o cómo es en Estados Unidos para estos pacientes. Mira, en realidad, Elena, nosotros tenemos aprobado la PARIP, justo como lo aprobó la FDA, lo aprobó la COFEPRIS, que es nuestro órgano aprobatorio y regulatorio, entonces lo tenemos aprobado para las 15 mutaciones. Podemos indicarlo en cualquiera de ellas, siempre y cuando estén presentes alguna de estas 15 mutaciones. No estamos limitados a BRCA. Eso es pues algo a favor de olaparib. No tenemos aprobación de rucaparib actualmente, entonces generalmente la prescripción que se hace en estos pacientes es a base de olaparib porque es la aprobación reconocida. Para el resto de inhibidores de PARP, lo que tenemos ahora, como tú explicabas, son usos expandidos o usos compasivos, ¿no?, de la industria farmacéutica, que lo otorga sabiendo que está aprobado ya por otro órgano regulatorio, aunque no sea el nacional, en este caso la FDA, y se le puede otorgar al paciente si es que existe ese apoyo por parte del laboratorio que lo produce en lo que se apruebe en México. En realidad, nosotros tenemos una gran limitación en Latinoamérica y veo que ya hay algunas preguntas con respecto a ello en el chat. Tenemos ciertas dificultades en mandar a hacer el testeo. El testeo no está cubierto por nuestro sistema de salud. Tenemos ciertas industrias farmacéuticas, particularmente en este caso de olaparib, ayudándonos a hacer el testeo en línea germinal. Acaban de iniciar el testeo en línea somática para los pacientes y es como pueden tener acceso la mayoría de los pacientes. Nuestro sistema de salud es un tanto heterogéneo. Los pacientes en seguridad privada, con seguro de gastos médicos privado, tienen el testeo no solamente germinal, sino somático y si se requiere un foundation liquid, y tienen mucho mejor caracterización de estas mutaciones y por tanto acceso a tratamiento. Con respecto a aquellos que no tienen un seguro de gastos médicos privado, no tenemos todavía una cobertura a nivel nacional que nos permita testear estas alteraciones de manera inmediata. Nos apoyamos en los programas que existen actualmente en la industria farmacéutica y de acuerdo a eso pues ya vendría la indicación de poderlo hacer. Y aquí pues también me gustaría hacer un paréntesis de que carecemos de datos en Latinoamérica. Nosotros sabemos que Europa, el Reino Unido ha hecho un gran esfuerzo. Tú, Elena, has hecho un gran esfuerzo por esta descripción en la Corte Española y tenemos información en Norteamérica y Estados Unidos, pero en Latinoamérica tenemos una deficiencia en reportes de la frecuencia que tenemos de estas alteraciones porque se hace poco, no se hace de rutina y tenemos pocos datos de cuál es la frecuencia en el mundo real de estas alteraciones. Muy bien. Y la última pregunta que tenemos sobre este caso, a ver, enseguida, pues yo no tengo control, si se puede avanzar el diapositivo. Can you guys advance to the next slide? Thank you. Y para Maite, como todos los tratamientos que tenemos empiezan en pacientes con tumores resistentes a castración, pero se usan más temprano. ¿Cuál es el panorama para el tratamiento con inhibidores de PARP en el cáncer de próstata en estadio inicial? Claro, doctor, creo que vimos una tabla muy importante de los estudios que han permitido la aprobación de olaparib, rucaparib, que son estudios en el escenario de resistencia a la castración, pacientes que ya han pasado por algunos fármacos, y vimos recientemente estos datos de combinación, quiero decir que no es monoterapia, es combinación del estudio PROPEL y el estudio AMPLITUDE. Actualmente se están corriendo varios ensayos clínicos en pacientes que tengan diferentes alteraciones, por ejemplo el estudio Amplitude en aquellos pacientes que tengan la presencia de mutación combina con abiraterona la posibilidad de niraparib en combinación con abiraterona y demostrar si esto es mejor que el tratamiento hormonal por sí mismo. Esto es apenas un ensayo clínico que se encuentra corriendo, todavía no tenemos datos.
En el estudio TRIUMPH estamos viendo un mismo abordaje, en este caso con rucaparib, y en el estudio TALAPRO estamos viendo evidentemente talazoparib en combinación con enzalutamida, igual en este escenario de pacientes hormonosensibles metastásicos. Es un área de gran interés, evidentemente esto obliga a testeo cada vez más temprano. Hasta ahorita ninguno de estos ensayos clínicos ha informado datos primarios de que hayan alcanzado el objetivo de eficacia en estos pacientes, y adicional a ello es importante que también tendremos que evaluar no solamente la eficacia que tengan, sino particularmente en qué población, con qué mutación y la potencial toxicidad que pueda tener el uso temprano de estos agentes que ya comentaba Elena, son principalmente anemia, fatiga y alteraciones gastrointestinales. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a ir, bueno, can you advance the slides? Que ahora vamos a evaluar los conocimientos posterior en la evaluación. Así que seguiremos con las preguntas con las cuales comenzamos. ¿Cuándo se recomienda a los pacientes sobre la posibilidad de realizar un análisis genético de estirpe germinal? ¿Cuál de los siguientes temas no es necesario conversar antes de solicitar el análisis? A, riesgo de presentar otros cánceres. B, leyes federales. C, análisis en cascada. D, potenciales resultados del análisis. Y E, costos del análisis. Can you advance the slide? Can you advance to the next slide, please? Bueno, la respuesta es A. Si bien el riesgo de presentar otros cánceres puede conversarse en el momento de la consulta previa a los análisis, también puede conversarse después de tener los resultados. Todos los demás temas se deben abordar antes de solicitar las pruebas genéticas. Ahora la siguiente. ¿Cuáles de las siguientes frases es falsa en cuanto a los análisis genéticos de los pacientes con cáncer de próstata? A, los criterios para considerar la realización de análisis genéticos incluyen antecedentes familiares de cáncer de mama, ovario, páncreas y colon. B, el análisis puede hacerse con sangre o esputo. C, algunos aseguradores comerciales cubren los análisis de perfiles multigénicos. Y D, cuando se ha realizado una prueba somática del tumor, no es necesario hacer un análisis de estirpe germinal. Ahora podéis contestar. Bueno, seguimos con la respuesta, que es D. Los análisis somáticos y de estirpe germinal son distintos y en ocasiones complementarios. La prueba somática evalúa las mutaciones específicas del tumor, mientras que los análisis de estirpe germinal evalúan mutaciones hereditarias. Y la segunda, bueno, 3. ¿Cuáles de los siguientes síntomas son los efectos secundarios más comunes relacionados con el tratamiento con inhibidores de PARP? Confusión y convulsiones, hipocalcemia, anemia, hipertensión o reacción alérgica sistémica. Esta pregunta es lo más fácil. Ya podemos seguir adelante. Bueno, C es correcta. Por los efectos sobre hematológica. Y la siguiente, un hombre de 71 años de edad que tiene MCRPC y su enfermedad ha progresado durante el tratamiento con enzalutamida. La inhibición de PARP es probablemente más eficaz en el contexto de cuáles de las siguientes mutaciones: BRCA2, MSH2, HOXA13 o CHEK2. Esta también es bastante fácil.
y haz la correcta sobre BRCA2, como ya hablamos bastante en los ensayos Profound. Y yo creo que la última es hombre de 65 años de edad con mutación de estirpe germinal en el gen BRCA2, recibió tratamiento primario de RT, TSA y luego abiraterona. Ahora tiene múltiples metástasis óseas y una concentración de PSA de 15. ¿Cuál de las siguientes opciones de tratamiento concordarían con las guías de la AUA? Y la respuesta es B. El punto 33 de la guía para pacientes con cáncer de próstata avanzada, los médicos deben ofrecer un inhibidor de PARP a los pacientes con mutación somática o de estirpe germinal nociva o presuntamente nociva del gen de reparación por recomendación homóloga. Bueno, si los profesores podéis volver, no sé si tenemos tiempo para preguntas, pero a lo mejor habéis seleccionado una o dos preguntas para contestar. Empezamos con Maite. ¿Has podido leer el chat? Sí, claro que sí, doctor, con mucho gusto. Creo que hay una pregunta que nos gustaría enfatizar, que obviamente nos preguntan si el tratamiento con inhibidores de PARP debe de existir BRCA1 y BRCA2 y qué sucede cuando solo existe BRCA1 pero BRCA2, esto es posible. Sí, en realidad los pacientes generalmente tienen una mutación, puede existir coexistencia de BRCA1 y BRCA2, pero eso no es tan frecuente. En realidad, si el paciente tiene presencia solo de BRCA1 o solo de BRCA2 o solo de ATM, son candidatos a recibir el tratamiento. Entonces es la presencia de cualquiera de estas 15 mutaciones lo que estuvo aprobado por la FDA. En caso del asma, como vemos, está limitado a BRCA y particularmente puede ser BRCA1 o BRCA2 de manera independiente. No tienen que estar las dos presentes al mismo tiempo. Y Elena, ¿hay alguna pregunta que quieres comentar? Sí, hay un par de preguntas en relación a cuál sería el mejor momento para hacer un estudio genético o en el tumor. En cuanto al estudio genético, es verdad que como la persona nace con la alteración, podríamos hacer la detección en cualquier momento de su vida. Por lo tanto, podríamos hacerlo al diagnóstico del cáncer de próstata localizado. Y probablemente tendría muchísimo más valor. El único motivo por el que no se recomienda hacerlo en ese momento es simplemente un tema de recursos, es decir, la cantidad de pacientes a los que tendríamos que hacerle los test es mucho más grande y la probabilidad de encontrar una alteración mucho más pequeña. Ese es el único motivo. Probablemente cuando los test se vayan abaratando o vayamos disponiendo de más consejeros genéticos y demás, esto cambie y ojalá en algún momento seamos capaces de hacerle un estudio genético a todos los pacientes con cáncer, porque estoy de acuerdo con la persona que ha hecho la pregunta, probablemente sea mucho más útil. En cuanto al estudio somático, el estudio somático, este tipo de alteraciones en BRCA, por los datos que vamos teniendo, son alteraciones que suceden de forma temprana, es decir, van a estar ya en la muestra del tumor primario. Por lo tanto, no tenemos que esperar a llegar a la resistencia a la castración, podríamos hacerlo cuando el paciente está con un tratamiento hormonal y vemos que el PSA va empezando a subir o estamos empezando a considerar que la enfermedad va a progresar. ¿Por qué? Porque podemos volver a biopsiar al paciente, pero si tenemos disponible la muestra diagnóstica la podemos volver a utilizar. En el caso de BRCA1, pero sobre todo BRCA2, no es frecuente que si la alteración no estaba presente en el tumor, luego la vaya a adquirir y vaya a estar presente en la metástasis si no estaba en el tumor inicial. Estas son cosas que es verdad que vamos aprendiendo un poco sobre la marcha, pero nos pueden ayudar de cara a elegir el momento para estudiar a los pacientes. Perfecto. Nuestras guías en Estados Unidos es para hacer las pruebas genéticas hereditarias en gente que presentan con cáncer de alto riesgo.
Y lo Sí, uso. porque prácticamente en alto riesgo la probabilidad de encontrar la alteración es la misma que en la enfermedad metastásica. Tenemos que pensar que el que lo recomendemos o no simplemente es un tema de probabilidades. ¿Cómo de probable es que yo encuentre algo y cuál es el número de pacientes al que voy a tener que hacer el estudio? Pero tendría todo el sentido, sobre todo porque vamos viendo que usando los criterios que utilizábamos antes de tener una historia familiar, dejamos fuera más del 30% de los pacientes que luego son portadores de una alteración. Entonces, la única razón de hacerlo así es optimizar el testaje. Muy bien, perfecto. Bueno, yo creo que con eso no tenemos más tiempo y quiero dar mis gracias a Elena y Maite para una discusión fantástica esta noche. Y bueno, con eso os dejo. Hay otro curso que viene, webinar en 2 semanas sobre terapia hormonal y espero que todos podáis asistir a ese webinar también y muchas gracias por participar esta tarde. Eso concluye nuestro programa de hoy. Ahora pueden ir a la AUA University para completar la evaluación o solicitar el certificado de asistencia al elegir la palabra clave correcta, terapia hormonal. La palabra clave, terapia hormonal, se utiliza para verificar su participación. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutan del resto de la noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Thank you, Elena, Maite. Un gusto. Gracias, doctor. Hasta pronto. Adiós.